Perfecto. Espera. Listo. Listo ya. Reproducción de plantas. Mi nombre es Fernanda Online, ¿no? Y pues, me proceder. La reproducción de plantas abarca distintos procesos, finalidades y lo que nos proporcionan. Esto se puede ver después del ciclo de la reproducción asexual. Yo elegí la reproducción asexual porque fue la que yo creo que entendí más, por decirlo así. Eh, también, ¿qué? Asexual. ¿Qué? Puse una imagen de la germinación, o sea, de cómo va creciendo la plántica, ya que siento que no solo el ciclo de reproducción es muy importante, sino también la germinación, ya que podemos ver que la cubierta, esto fue lo que yo averigué por mi cuenta, no sé si estoy mal, pero pues lo que yo averigué. Por mi cuenta, yo averigué que la cubierta seminal, perdón, seminal, o sea, la semillita que se va cayendo, esta no se pierde, sino como que se abona con las raíces, por decirlo así. También pues ahí pues, pueden ver como los nombres de todo, por ejemplo, del tallo que se llama hipocótilo y entre otros. La reproducción asexual consiste en, perdón, la reproducción asexual consiste en un proceso conocido como la gemación. En este análogo al proceso de reproducción vegetal de las plantas, proceso de reproducción con los citados. Esto, en pocas palabras, significa que la planta no necesita otro ser vivo para reproducirse porque ella puede solita, ya sea por ayuda de otra persona, de otro animal, no como aparamiento, sino como la abeja que pueden llevar la polinización, no sé cómo se pronuncia, o porque ellas solitas puedan ya dejando caer semillitas o todo eso. Y ya. Bueno, ahí hay una serie de cosas importantes que nos mencionaba Fernanda y es la cuestión, digamos, de la reproducción sexual que da origen a las semillas. Pues no depende, digamos, solo de ellas, ¿no? Sino hay un proceso allí que es extenso, que es la germinación. La germinación va a ser muy importante porque depende sobre todo de la luz. Entonces, digamos que el tipo de luz que tenga esa semilla va a generar que la planta sea de una u otra forma. Eso cambia mucho de cuál va a ser la forma como tal de la semilla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que va a haber una serie de procesos al interior de la célula que van a cambiar con la luz, con el suelo, que nos decía también Fernanda, con las raíces, ¿cierto? Pero digamos que allí faltó hablar un poco, Fernanda, de lo que eran las ventajas evolutivas, ¿sí? O las desventajas también, ¿no? Hay una serie de ventajas y desventajas evolutivas que, eh, digamos que se van a ir utilizando, por ejemplo, digamos en la agricultura, sobre todo con las plantas, y que este tipo de características evolutivas, pues digamos que están muy relacionadas con las adaptaciones que ha tenido la planta para este caso. Entonces, digamos, una cosa es hablar de la reproducción sexual, por ejemplo, en la planta, cómo es que se da, que tú mencionabas, ¿cierto? Por la polinización, y hay una ayuda de otros
seres vivos allí que también, bueno, las plantas tienen este tipo de reproducción sexual, pero se usa mucho, sobre todo para las legumbres, etcétera, eh, la sexual, ¿sí? Es la que más se usa por la rapidez. Pero entonces nosotros estamos hablando también de cómo esto puede generar algunas pérdidas, digamos, en los cultivos, ¿no? Y bueno, también hizo falta hablar un poco de los hongos, que eso los habíamos mencionado también en la clase anterior. ¿Listo? Bien ahí, Fernanda. Sí, estuvo bien, Fernanda. ¿Alguien más quiere? ¿Quiere presentar su trabajo? ¿Alguien más? Hola, profe. Se nada más a decir que tiene problemas con la conexión. ¿Vas a subir el video? Claro, claro, esta clase yo ya la estoy grabando y siempre la subo, que se meta ahí al canal que tengo ahí de YouTube y ahí puede acceder a la clase. ¿Listo? Solo Fernanda va a pasar. Bueno, elija. Paloma, hágale. ¿No lo tiene? Ah, entonces para qué haga la paloma nástega. Bueno, entonces como no van a participar, que conste que tuvieron la oportunidad, vamos a ver una cosa fundamental. Ay, a propósito, Valentina Díaz, yo te envié el link de la película Interestelar, como que me la había pedido la compañerita. Entonces, se los voy a compartir acá, miren, para quien quiera verlo. Interestelar. Bien, Karen me dice, profe, ¿puedo mostrar el mío? Sí, dale, de una. Puedes compartir pantalla. ¿Le diste compartir sonido? O ven y te habilito el audio. Ya, Reproducción en planta. ya. Ya, dale, ya se escucha. Reproducción en plantas y hongos. Plantas. Las plantas pueden reproducirse de dos formas, de forma sexual y asexual. Sexual. Para reproducirse de esta forma, las plantas necesitan a las flores. Una flor tiene dos partes. La parte masculina, donde se encuentran los estambres y el polen. Y la parte femenina, donde se encuentra el pistilo. ¿Cómo se crea una nueva flor? Bueno, para esto es necesario pasar por el proceso de la polinización, donde el polen de una flor viaja hasta el pistilo de la otra, por medio de insectos o por medio del viento. Asexual. Este se produce a partir de otras partes del cuerpo de la planta y luego la nueva planta será igual a la planta madre.
Tipos de reproducción asexual. Existen 5 tipos de reproducciones. Tubérculo, a partir de los tallos subterráneos. Bulbos, a partir del extremo inferior del tallo. Rizomas, por tallos horizontales subterráneos. Estolones, tallos encima del suelo. Esquejes, una parte de la planta puede sacar sus propias raíces y así volver a crear otra planta igual. Reproducción en hongos. Los hongos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Hongos unicelulares pertenecen al grupo Ascomycota, se conoce comúnmente como levadura y son de gran interés comercial. Hongos pluricelulares. Los que son ascomicota forman estructuras sexuales reproductivas bastante llamativas como el azúcar. Estructuras sexuales de los hongos. Ascomicetos. El ascocarpo es el cuerpo fructífero de los ascomicetos. Basidiomicetos. Los basidios son las células reproductoras de las esporas. Cigoesporas. Las cigoesporas germinan solo en condiciones favorables. Omicetos. La reproducción sexual de omicetos se caracteriza por la formación de esporas. Listo. Bien, bueno. Hay que tener en cuenta varias cosas importantes que nos dice Karen aquí en su presentación. Y es, bueno, lo primero, que ya lo veníamos mencionando con Fernanda, era la cuestión de la forma de reproducción de las plantas. Es muy importante. Digamos, por ejemplo, los tubérculos, este tallo interno tan grueso va a ser muy importante por la cantidad de glucosa que tiene. Sin embargo, por ejemplo, fundamental, los rizomas. Los rizomas van a ser muy importantes y han sido tomados para la agricultura como esenciales para los procesos de reproducción de plantas. Pero también hay que tener en cuenta la reproducción sexual que tienen las plantas, además, ¿no? Por la polinización, que ya lo veníamos mencionando. Hay otra cosa y es la cuestión de los hongos. Los hongos no tienen sexo, o sea, los hongos no pueden producir células sexuales como tal, o sea, no hay un macho y una hembra como tal, sino que más bien se van a reproducir por esporas. Entonces va a haber muchos tipos de hongos. El que nosotros más conocemos, la sombrillita y todo eso, se llaman basidiomicetes, que son los que forman la sombrillita como tal, ¿no? Pero también están los micomicetes, que son los que aparecen en la fruta, los que aparecen en el pan. Todos estos hongos van a ser de vital importancia comprenderlos para que nosotros sepamos a qué es lo que nos enfrentamos como tal. Entonces nosotros vamos a tener una serie de hongos. Nosotros creemos que los hongos van a ser algo que está allí, ¿sí? Y que si le quitamos ese pedacito de hongo, pues ya no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces digamos que hay un hongo muy conocido. Se los voy a mostrar, a ver. Espero que no les dé impresión. Ah, bueno, los de Mario, pregunta Paloma, los de Mario, a esos de Mario, a Toad del de Mario Bros, los vamos a llamar basidiomicetes. Esos son los hongos basidiomicetes, Toad. ¿Listo? Pues miren este de acá, este hongo de acá se llama botritis. Nosotros, es un hongo que actúa principalmente con la fructosa, ¿no? O sea, va a atacar a frutas principalmente que son las que tienen este tipo de azúcar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros casi siempre lo que hacemos es coger este pedazo de fruta, le quitamos la parte con el hongo, ¿cierto? Y aprovechamos el resto de la fruta. O sea, este pedazo no lo comemos. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ah, miren, acá hay una imagen donde aparece el hongo como tal, Botrytis. ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues para que el hongo salga, para que el hongo salga eh, y forme esta colonia, esto que vemos acá, pues realmente allí lo que está pasando es que todo o prácticamente la parte interna de este fruto ya está invadida por las células que vemos acá del hongo. Miren cómo se empieza a conformar. Y acá vemos cada una de las células del hongo, cómo empieza a unirse, ¿cierto? Cómo empieza a unirse para formar esta colonia. Y ya cuando nosotros vemos esto, es que está muy invadido. ¿A qué voy con esto? Quiere decir que cuando nosotros cogemos este pedazo de fruta y le quitamos el pedazo hongueado, pues realmente seguimos consumiendo el hongo porque internamente las hifas y las partes reproductivas del hongo, estas de acá que no alcanzamos a ver, están regadas al interior de todo el fruto. Lo mismo pasa con el pan, ¿sí? Cuando aparecen estas manchitas, pues así lo quitemos, seguiremos comiendo el hongo. Me preguntarán, profe, pero yo hago eso, el hongo o esa partecita del hongo y a mí nunca me ha hecho daño. Claro, porque cuando nosotros lo consumimos, llega al tracto digestivo y ahí es digerido. No nos puede hacer mucho daño. Sin embargo, puede pasar que puede llegar a afectar nuestra flora intestinal y nos puede intoxicar un poco, ¿no? ¿Listo? Bueno, me escribe acá Johnny. Ese hongo es perjudicial. Puede llegar a generarnos una especie de malestar estomacal, ¿sí? Pero digamos que no, no es común que suele hacer así como un gran daño en el cuerpo, no. Profe, si le quitamos la parte mala a la fresa, ¿qué pasa cuando la congelamos? ¿Se mueren los hongos que están internos en la fresa? Ah, bueno. Bueno, lo que hace la nevera, cuando nosotros metemos cualquier cosa allí, no es quitar ni matar a los hongos. Claro, puede pasar, o a las bacterias, puede pasar dependiendo del tipo de bacteria, pero casi siempre lo que suele pasar es que la nevera frena los procesos de descomposición. O bueno, frena cualquier tipo de proceso, eso es lo que hace el frío. Entonces lo hace más lento, se va a descomponer mucho más lento. eh, eh, mm, la carne o la fruta o lo que sea que tenga las bacterias o los hongos. Recuerden que los hongos son muy buenos descomponedores, descomponen la materia viva, ¿cierto? Descomponen la materia viva para volverla a nutrientes. Van a ser muy, 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 muy importantes. Entonces, cuando se pone en la nevera, lo que hace es frenar ese proceso. No quiere decir que necesariamente los mate. Ahora, si ya dura mucho tiempo en la nevera, después de eso, sí va a perecer, pero también va a perecer el fruto, ¿no? Dice, profe, ¿es posible que un hongo crezca en nuestro cuerpo? Uf, claro, hay muchos hongos. Ese no porque se ataca los frutos. Pero, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de hongos, sobre todo cuando vamos a tierra caliente, piscina, algo así, nos podemos
pero afectados por las esporas de un hongo y empieza a crecer hongos en la piel. Eso es muy común. A veces en los brazos salen, en los pies, en las piernas. Los hongos van a ver cómo aprovechan la glucosa que pueden encontrar en nuestro cuerpo e intentan afectarnos, o bueno, no porque quieran, ¿no? Sino de una u otra forma terminan afectándonos, ¿no? Dice acá Johnny, o sea, no me voy a morir si me la como, nada. Eso es muy malo, dice Torres, que todo lo que he dicho es muy malo. Y Valentina nos dice acá, profe, y si por ejemplo la fruta no tiene necesariamente hongo, sino gusanos, ¿daría lo mismo? Ah, no. Digamos, el gusano, depende del tipo de gusano, pero casi siempre los gusanitos que están allí en los frutos que nos comemos, eh, son larvas de polillas, casi siempre. O sea, son o maripositas o polillitas que están allí cerca y dejan sus huevecillos en estas frutas para, para que ellas puedan aprovechar la glucosa y crezcan, ¿sí? Entonces, digamos, es muy común encontrar larvas, sobre todo, por ejemplo, en la guayaba. Cuando uno come guayabita y ahí hay unas larvitas de cierto tipo de maripositas, de polillas, no pasa nada si uno se las come. A veces pasa que, que uno no se da cuenta y termina comiéndose. Lo mismo pasa con las manzanas, por ejemplo. Es muy común encontrar esas larvas, ¿sí? Es muy diferente de pronto encontrar un gusano en la carne. Un gusano de la carne ya quiere decir que es un parásito, a diferencia pues para nosotros, ¿no? De la fruta, ¿no? O en el mango también, nos dice acá Valentina. Uh-huh. Preparado para el Last of Us, dice Paloma, algún día lo jugaré. ¿Qué son los ojos de pescados que le salen a uno en los pies? No, no sé qué serán los ojos de pescado. O sea, no sé si, no, mejor dicho, no sé qué afección sea. Voy a buscar. Ven y miro que es. Ah, ya, es como una especie de callo. Es como un callo. Sí. Bueno, cuando salen los callos y estas marcas en cualquier parte del cuerpo, no solo ahí, es por una mala circulación que uno puede llegar a tener en una parte del cuerpo, ¿no? Valentina me dice, pero solo ponen los huevos en ciertas frutas, sí, mi amor. Digamos, la fruta va a ser muy importante porque la fruta va a tener algo muy importante y es un tipo de azúcar muy parecido a la glucosa que se llama la fructosa, ¿sí? Es un carbohidrato. Entonces, cuando ponen allí el huevecillo, eh, digamos que se va a permitir que la larva crezca con toda la, los nutrientes que necesita, ¿sí? Con todos los nutrientes que necesita para poder eh, desarrollarse con plenitud. Entonces, no es que lo pongan en todas las frutas. Digamos, por ejemplo, muy difícil encontrar una larva en un limón o en una naranja. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ácido va a terminar matando a, a la larva. Entonces, evolutivamente, las especies eh, se adaptaron, digamos, a un tipo de frutas más dulces que ácidas. Aunque lo dulce se puede volver ácido, ¿sí? Por la cantidad de hidrógeno que tiene, pero lo que pasa realmente es que estas larvas casi siempre llegan a unas frutas con grandes cantidades de glucosa, pero que no tengan tanta acidez. Entonces, digamos que eso es dependiendo de las condiciones que tengan, ¿no? A ver, ¿cuál es el hongo más común? Bueno, este que estamos viendo en pantalla, el botritis, es un
un hongo supremamente común. Sí, yo creo que es el que más nosotros vemos como tal. ¿Listo? Ah, y bueno, y el de Mario Bros. También es, o sea, el Toad de Mario Bros. También es muy común. Se llama Amanita muscara. A ver, vamos a buscarlo. Dice acá, mientras carga la imagen, Johnny, la entrega de las sofás no me gusta. Me parece que le hizo a alguien que no jugó el primero. Este. Dice Paloma, el más famoso es el de Mario Bros. Este es Toad. En este se inspiraron en la manita muscara para, para hacer el de Mario Bros. A Toad. ¿Listo? Profe, ¿tú no has jugado las sofás 2? No he podido jugar. Ahorita estoy obsesionado con Cuphead. Listo, muchachos, allí hasta ahí queda claro. O sea, hay que tener cuidado con el tipo de reproducción de los hongos porque es muy rápido. Es muy rápido. Profe, ¿el champiñón aporta algún bien al cuerpo? Bueno, digamos que los hongos en general van a ser muy importantes por la proporción de nitrógeno que tienen. Sin embargo, pues en el caso del champiñón va a aportar cierto tipo de glucosa, pero no es que sea la gran fuente nutricional, ¿no? Bueno, chicos, esto se va a cortar, apenas se corte, nos volvemos a conectar, ¿listo? Entonces, los champiñones no es que sean la gran fuente nutricional, es más bien por una cuestión de cocina. Obviamente no tiene cantidades exorbitantes de nitrógeno porque si no nos harían alucinar, ¿sí? Eh, pero digamos que tampoco nos hace daño, ¿no? Ni nada por el estilo. Y Mario comiéndoselo así, por eso es que él alucina que crece, que cambia y le sale fueguito en la mano y todo eso. Por eso es que le pasa eso a Mario, porque esos no se pueden comer.